Buenas noches, Pablo Gerardo. Cuando se marcan las 8 de la noche con 4 minutos, el profesional del derecho, catedrático en Derecho Penal, el abogado Félix Ávila, me acompaña muy atentamente a esta hora de la noche. ¿Cómo interpretar? ¿Cree usted que es conveniente que se le amplíe la vacatio legis al Código Penal como lo propone el Pleno de la Corte de 6 meses, abogado? Muy buenas noches, Denis Andino, y en los estudios a don Pablo Matamoros y Cecia ahí, muy bien. Bien, hoy ha trascendido ya la opinión ilustrada del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que atendiendo por decir así, el llamado del Congreso de la República en el sentido pues que opine, de una opinión ilustrada, porque así lo ordena la Constitución de la República al haber una iniciativa de reforma a un Código de la República. En ese orden de ideas hemos tenido conocimiento pues que la Corte Suprema de Justicia emite su ilustrada opinión en el sentido de sugerir, entender que podría ser saludable ampliar el periodo de vacatio legis del nuevo Código Penal por 6 meses más. Será el Congreso de la República el que va a decidir, porque acordémonos que cuando lo emitió en mayo, que fue publicado, estableció un periodo de vacación de la ley de 6 meses, entendiendo de que era suficiente. Estamos claros pues que han habido muchos reclamos, llamados de que el código debe ser declarado incluso inconstitucional. La última palabra, como siempre lo he dicho, lo tiene la representación popular, el Congreso de la República. Es posible que ante esa situación de la opinión de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso la amplíe, mejor dicho, la vacación del código de la ley ahí por 6 meses máximo, o podría ser menos, ¿verdad? Obviamente también en la opinión de la Corte Suprema de Justicia se habla ahí de la revisión de un número considerable de artículos, 29 artículos ahí, que según opinión de la Corte deben ser revisados. Debe entenderse que para que se produzca una revisión y una posible reforma o modificación de esos artículos señalados ahí y otros que han señalado otros sectores, será necesario que el código, en mi opinión, entre en vigencia para que se reforme una ley ya en vigencia. En ese orden de ideas, tomando en cuenta de esos 6 meses, probablemente el Congreso podría dar los 6 meses y ponerlo en vigencia y después reformarlo, o podría ser ampliar la vacatio legis por unos 3-4 meses y el resto emplearlo para hacer la revisión correspondiente y las reformas que podría darse. De todos modos, entiendo yo que es saludable que se haga una situación así, pero obviamente escuchando opiniones valederas, ilustradas, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, creo que debemos respetarlo. Para ustedes, los abogados penalistas, para los jueces, ¿es indispensable que entre en vigencia esta nueva normativa o no? Bueno, yo hablo por Félix Ávila en este caso, ¿verdad? No represento ni siquiera pues la institución académica donde yo imparto clases, sino que lo hago como profesional del derecho, como estudioso de esta materia, además con larga experiencia en esto. Obviamente el derecho penal es la rama del derecho que más evoluciona. Es necesario que el derecho penal hondureño evolucione, que mejore, que se adapte a las nuevas corrientes doctrinarias, a la nueva dogmática jurídico-penal, que no nos quedemos estancados. De ahí que para entender el derecho penal hay que estudiarlo, no se puede estar opinando sin conocer el derecho penal. Hay gente que opina y ni siquiera conoce el vigente Código Penal, ni siquiera conocen el nuevo Código Penal. Mucha gente en este momento, y con esto finalizo, preguntaban a través de las redes sociales en el canal, que dicen que entre en vigencia porque va a favorecer a mi mamá, decía un mensaje, porque seguramente en el derecho penal favorece al reo, en este caso hay penas que rebajan, pero hay preocupación por los delitos en materia de corrupción. Bueno, yo creo que de repente hoy día en las redes sociales escribe todo el mundo y hasta pueden escribir cualquier comentario con sarcasmo y todo eso. Es indudable pues que las normas penales tienen esa condición, esa cualidad
de que cuando entran en vigencia, si son más favorables a una situación dada, debe aplicarse ese principio de favorabilidad. Pero yo creo que ese no es un invento de los hondureños. Esa es una situación ya creada en la ciencia del derecho penal, por supuesto, porque es una norma drástica, se llama esto normas odiosas, que por lo tanto limitan derechos fundamentales y deben ser interpretadas y aplicadas de manera restrictiva. No puede ser pues que se busque más bien perjudicar a la persona que está comprometida con una situación de orden penal. De manera pues que si entra en vigencia el código y si se ha emitido un nuevo código penal, es porque se encontró la necesidad de establecer un nuevo orden legal. Entonces, yo creo que debemos esperar la vigencia, pero en todo caso es el código el que tiene la última palabra. Aquí hay de todo. Se han interpuesto hasta recursos de inconstitucionalidad contra la norma, pues habría que analizarlo, si realmente un recurso de inconstitucionalidad procede contra una norma que todavía no es norma vigente, ¿verdad? Para ahí hay que empezar. Muy bien, expertos en materia de derecho opinando sobre este particular, Cecia Raquel y Pablo Gerardo. Compañeros, nuestro informe, retorno con ustedes, buenas noches. Buenas noches, Denis Andino, vamos a esperar qué decisión toma el Congreso Nacional, ojalá escuchen las voces de todos los sectores que se están manifestando. Si varios coinciden, es que alguna irregularidad debe de existir. Repito, deben de escuchar las voces de Honduras. Pero ahora le hablamos de recarga, mejor una super recarga. ¿Sabes por qué? Porque ahora todas tienen más megas de internet y llamadas ilimitadas a Tigo. Pídelas desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. Recarga